Fue el silencio lo que me llegó primero, no el que surge de la comodidad, la tranquila compañía de dos personas que se conocen demasiado bien como para llenar cada momento con palabras. No, este silencio era diferente. Estaba cargado, lleno de algo no dicho, algo que faltaba. Lilian y yo llevábamos juntos casi 10 años. Conocía sus hábitos, sus peculiaridades, la forma en que tarareaba cuando cocinaba, la forma en que se tiraba de las mangas cuando estaba nerviosa. Conocía las pequeñas cosas, los detalles que la hacían quien era. Y, sin embargo, últimamente me sentía como si estuviera viviendo con un extraño. Todo empezó con pequeñas cosas. Llegaba a casa más tarde de lo habitual, siempre con la misma excusa cansada. El trabajo se retrasó, plazos, una reunión de último momento. Pero dejó de quejarse como antes. No más quejas sobre su incompetente jefe, no más suspiros de cansancio mientras se desplomaba en el sofá, solo una simple explicación. Demasiado simple, seguido de ella deslizándose a la cama sin decir una palabra más. Luego vino la distancia. Ella no solo estaba físicamente ausente, ella también se había ido emocionalmente. Intenté hablar con ella durante el desayuno, pero apenas levantó la vista de su teléfono. La misma mujer que solía reírse de mis chistes terribles ahora apenas reaccionaba cuando hablaba. Nuestras conversaciones se habían vuelto transaccionales. ¿Le diste de comer al perro? ¿Sacaste la basura? Tengo una reunión mañana, no esperes despierto. Sentí como si estuviera esperando algo. Un punto de quiebre, tal vez. Una confirmación del miedo que me recorre la espalda. Entonces una noche sucedió. Estaba sentada sola a la mesa, con su plato de comida intacto enfriándose frente a mí cuando sonó mi teléfono. Un mensaje de texto suyo. Atascado en el trabajo, no esperes despierto. Me quedé mirando la pantalla. Mi corazón latía con fuerza en mi pecho. Otra vez la misma excusa. Pero algo dentro de mí se rompió. Ya no iba a quedarme ahí sentado y aceptarlo. Entonces, agarré mis llaves, me subí a mi auto y decidí descubrir la verdad por mí mismo. Agarré el volante y mis nudillos se pusieron blancos mientras miraba el camino que tenía delante. Mi corazón latía con fuerza en mi pecho, un ritmo repugnante que coincidía con la tormenta de pensamientos que se arremolinaban en mi mente. ¿Estaba exagerando? ¿Estaba dejando que la paranoia se apoderara de mí? Tal vez. Pero ese texto atrapado en el trabajo, no esperes despierto, me sentí diferente esta vez. No fue solo la excusa en sí, sino la forma en que aterrizó, fría, definitiva, como si ya ni siquiera lo intentara. Salí del camino de entrada, con el pulso acelerado mientras me dirigía hacia el edificio de oficinas de Lilian. Las luces de la ciudad proyectaban largas sombras sobre las calles, y traté de convencerme de que estaba a punto de confirmar mi propia tontería. Que pasaría por ahí, vería su auto en su lugar habitual, que ella realmente estaría adentro, trabajando en algún proyecto de último momento, como siempre decía. Pero en el fondo ya sabía que ese no sería el caso. Cuando llegué, se me revolvió el estómago. El estacionamiento estaba medio vacío, débilmente iluminado por las parpadeantes farolas, y el auto de Lilian no estaba a la vista. Me detuve en un espacio. Mis manos agarraban el volante con tanta fuerza que me dolían los dedos. Quizás aparcó en otro lugar. Tal vez había salido a cenar tarde con sus colegas. Revisé mi teléfono, no había mensajes nuevos. Algo se sintió mal. Podría haber dado marcha atrás. Podría haber conducido a casa y obligarme a creer que ella tenía una explicación razonable. Pero no lo hice. En lugar de eso, me quedé allí sentado, mirando la entrada de su edificio de oficinas, tratando de decidir mi siguiente paso. Entonces lo vi. Un hombre, alto, de hombros anchos, saliendo por la entrada lateral del edificio. Su camisa de vestir estaba ligeramente arrugada y su corbata floja, como si acabara de terminar un largo día de trabajo. No tenía prisa. En todo caso, parecía satisfecho. Y luego, 2 segundos después, Lilian lo siguió. Me quedé helado. Ella estaba sonriendo, no una sonrisa cualquiera, sino la que no había visto en meses, la que ella solía darme. Ella tomó su brazo y lo tocó ligeramente mientras decía algo que no pude oír. Él se rió y caminaron hacia un elegante auto negro estacionado cerca de la salida.
Sentí como si me hubieran dado un puñetazo en el estómago. Esta no fue una reunión de negocios. Esta no fue una emergencia laboral tardía. Esto era otra cosa. Mi pecho se apretó y mi mente me gritó que hiciera algo. Salir corriendo de mi auto, llamarla por su nombre, exigir una explicación. Pero no lo hice. En cambio, la vi subir al asiento del pasajero y el hombre cerró la puerta detrás de ella antes de deslizarse en el asiento del conductor. El coche salió del aparcamiento y se incorporó a la carretera principal. Dudé medio segundo y luego, sin pensar, puse mi coche en marcha y lo seguí. Mantuve la distancia. Mis manos temblaban sobre el volante mientras lo seguía por la ciudad. Las carreteras estaban más tranquilas a esa hora, pero mi cabeza estaba todo menos tranquila. Todas las explicaciones posibles pasaron por mi mente, cada una peor que la anterior. ¿Fue esto solo una cena de trabajo? ¿Una copa informal entre compañeros? ¿O era exactamente lo que parecía? Condujeron durante casi 15 minutos, zigzagueando por las calles antes de llegar a un pequeño bar exclusivo, el tipo de lugar que tenía iluminación tenue, cócteles caros y una promesa tácita de privacidad. Aparqué a unos cuantos espacios de distancia, con la respiración entrecortada. Lillian salió primero y sus tacones resonaron contra el pavimento. El hombre, quienquiera que fuera, caminaba a su lado y le acariciaba la espalda con la mano. Ella no se inmutó, no se apartó. En todo caso, se apoyó en ello. Tragué fuerte. Tenía dos opciones. Podría irme, fingir que nunca vi nada de esto, irme a casa y esperar a que ella regresara con otra mentira en los labios. O podría entrar y enfrentar la verdad. Respiré hondo, abrí la puerta del coche y salí. El aire de la noche se sentía espeso, presionándome mientras me alejaba de mi auto. Mi pulso latía tan fuerte que podía oírlo en mis oídos. Cada parte de mí gritaba que me diera la vuelta, que regresara a casa y fingiese que nunca había visto nada. Pero lo sabía. Sabía que si me alejaba ahora, nunca podría vivir conmigo mismo. Necesitaba verlo. Realmente verlo. Me apreté más la chaqueta, respiré para tranquilizarme y me dirigí hacia la entrada del bar. En el momento en que entré, me golpeó el suave zumbido de la música jazz, de esas que ahogan las conversaciones en voz baja. La iluminación era tenue, dorada, proyectando sombras parpadeantes por toda la habitación. Las parejas se sentaban en reservados íntimos, con las caras juntas y las manos sobre las copas de vino. Y entonces ahí estaba ella. Lillian estaba sentada en un reservado de la esquina, lo suficientemente escondida como para que alguien pudiera pasarla por alto si no la miraban de cerca. Pero estaba mirando. Estaba de espaldas a mí, pero reconocía esa silueta en cualquier lugar. La forma en que inclinaba la cabeza cuando escuchaba, la forma en que se pasaba una mano por el cabello cuando estaba cómoda y relajada. Y frente a ella, el hombre. Se inclinó ligeramente. Su lenguaje corporal rezumaba familiaridad. Sus bebidas ya estaban servidas. La de ella era vino tinto y la de él, whisky con hielo. Lo vi decir algo y ella se rió, no una risa cualquiera. Fue esa risa genuina y sin esfuerzo. El que ella no me había dado en meses. Apreté los puños, las uñas se clavaron en las palmas y una sensación de malestar subió por mi columna. Me asaltó una idea nauseabunda. No solo estaba imaginando cosas. Ella no estaba atrapada en el trabajo. Ella estaba allí, bebiendo, sonriendo, coqueteando. Y yo no era más que una ocurrencia de último momento. No fui lo suficientemente imprudente como para atacarlos, todavía no. En lugar de eso, me moví hacia la barra y me deslicé en un taburete lo suficientemente lejos como para poder observar sin llamar la atención. El camarero me miró. ¿Qué puedo ofrecerte? Whisky, dije, con la voz más tensa de lo que esperaba. Limpio. Él asintió y se alejó. Cambié mi atención de nuevo a Lillian. Ella se estaba acercando más ahora, con la mano apoyada en la mesa entre ellos. El hombre sonrió, extendió la mano y observé impotente cómo sus dedos acariciaban ligeramente los de ella. Apreté los dientes. No eran solo compañeros de trabajo. No eran solo amigos. Esto fue íntimo. Tomé un sorbo de mi bebida. Mi garganta ardía mientras me obligaba a quedarme quieta. Necesitaba saber más. ¿Quién era él? ¿Cuánto tiempo había estado sucediendo esto? Luego,
Como si el destino quisiera retorcer el cuchillo un poco más, la vi levantar su teléfono. Desbloqueó la pantalla, escribió un mensaje y, en cuestión de segundos, mi teléfono vibró en mi bolsillo. Lo saqué y me quedé sin aliento mientras leía las palabras. Trabajar hasta tarde otra vez. Te amo. No esperes despierto. Casi aplasté el vaso que tenía en la mano. La audacia. Lo casual que es. Como si ella no estuviera sentada allí, acostada frente a mi cara, mientras sus dedos aún descansaban en los de otro hombre. Mi visión se volvió borrosa por un momento. La rabia y la angustia luchaban dentro de mí. Dejé el vaso con cuidado, tragándome la tormenta que crecía en mi pecho. Ya tenía mi confirmación. Tuve que decidir qué hacer a continuación. Me quedé mirando el mensaje en mi teléfono. Mis manos temblaban mientras intentaba procesar la pura audacia de su mentira. Te amo, no esperes despierto. Ella se estaba burlando de mí. Esa comprensión se instaló en mis entrañas como plomo. No era solo que ella estuviera aquí con él, sino que se sentía tan cómoda con su engaño que podía enviarme un mensaje de texto fingiendo que estaba en el trabajo mientras estaba sentada frente a mí, coqueteando con otro hombre. Mi agarre se hizo más fuerte alrededor del cristal. Cada parte racional de mí me decía que mantuviera la calma, que pensara antes de actuar. Pero otra parte de mí, la parte que había sido ignorada durante meses, la parte que había estado esperando pruebas, quería caminar hacia allí y destrozar la ilusión justo frente a ella. Me obligué a respirar lentamente. No, todavía no. Si hacía una escena, ella tergiversaba la historia. Me engañaba, me decía que estaba siendo irracional, paranoico, que no tenía pruebas. Pero ahora tenía pruebas. Necesitaba más. Le hice una señal al camarero. Oye, dije, manteniendo mi voz casual, ¿conoces a ese tipo de allí? Incliné ligeramente la cabeza hacia la compañera de Lillian. El camarero miró y se encogió de hombros. Sí, él viene a veces. Creo que se llama Marsal. Trabaja en una gran empresa del centro. Mariscal. El nombre no significaba nada para mí. Nunca había oído a Lillian mencionarlo, no como compañero de trabajo, no como cliente, no como amigo, lo que significaba una cosa. Ella lo había estado escondiendo. Mi estómago se retorció. ¿Cuánto tiempo había estado sucediendo esto? ¿Había estado así de ciego? Volví mi atención a ellos, observando cómo Lillian se acercaba un poco más. Ahora podía verlo en su lenguaje corporal. La facilidad, la forma en que se tocaba el pelo, la forma en que sonreía, la forma en que solía sonreírme. Algo dentro de mí se rompió. No iba a dejar que siguiera mintiéndome. Tomé un último sorbo de mi bebida. Luego me levanté y me ajusté la chaqueta. Mi pulso latía con fuerza en mis oídos mientras caminaba por la habitación, acortando la distancia entre nosotros en solo unos pocos pasos. Por una fracción de segundo, ninguno de los dos me notó. Estaban demasiado perdidos en su pequeño mundo, en cualquier historia que hubieran estado tejiendo a mis espaldas. Entonces, los ojos de Lillian se dirigieron hacia arriba y todo cambió. Se quedó paralizada. Todo su cuerpo se puso rígido como si acabara de ser atrapada en la escena de un crimen. Sus ojos se abrieron y sus labios se abrieron ligeramente, pero no salió ninguna palabra. Marsal volvió la cabeza y su expresión pasó de la diversión a la confusión. No me reconoció. Por supuesto que no. ¿Por qué lo haría? Para él, yo era solo un extraño. Pero para ella yo era el marido al que acababa de mentir. Y pude ver cómo el pánico se apoderaba de mí. Saqué mi teléfono y lo coloqué sobre la mesa entre ellos. La pantalla todavía estaba encendida, mostrando el mensaje que ella me había enviado hacía apenas unos minutos. Trabajando hasta tarde otra vez. Te amo. No esperes despierto. Silencio. Grueso. Sofocante. Lillian tragó con fuerza. Conrad. Continúa, dije, mi voz inquietantemente tranquila. Cuéntame sobre tu larga noche en el trabajo. Marsal nos miró y lentamente se dio cuenta en sus ojos. Se movió incómodo y se enderezó en su asiento. Espera, eres su marido. Ni siquiera lo miré. Toda mi atención estaba en Lillian. Su rostro estaba pálido ahora y su confianza se estaba desmoronando. Abrió la boca y luego la cerró, buscando una respuesta, una salida.
Pero no había salida. Había pasado meses tejiendo una red de engaños y ahora estaba enredada en ella. Me incliné ligeramente y bajé la voz. ¿Cuánto tiempo? Lillian sacudió la cabeza rápidamente. Conrad, no es lo que parece. Dejé escapar una risa seca y sin humor. La audacia. Incluso ahora, incluso con mis pruebas frente a ella, seguía mintiendo. Preguntaré de nuevo, dije, esta vez con la voz más aguda. ¿Cuánto tiempo? Sus dedos se movieron sobre la mesa. Miró a Marsal, como si él pudiera salvarla, pero él ya se estaba alejando y de repente se dio cuenta de que estaba en medio de algo para lo que no se había preparado. Luego, con la voz más pequeña y débil, susurró, unos meses. Mi pecho se apretó. Lo había sospechado, lo temía. Pero escucharlo en voz alta fue como si me clavaran un cuchillo en las costillas. Di un paso atrás y me enderecé. Vaya, dije, dejando escapar un lento suspiro, que es más largo de lo que pensaba. Los ojos de Jan se llenaron de desesperación. Conrad, por favor, simplemente. Levanté una mano. No, no lo hagas. Tú tomaste tu decisión. Giré sobre mis talones. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que podría colapsar allí mismo. No hice una escena. No grité. Pero el daño ya estaba hecho. Y por primera vez en meses, fui yo quien se alejó. Salí de ese bar sin mirar atrás. En el momento en que la puerta se cerró detrás de mí, el aire frío de la noche me golpeó como una bofetada. Pero lo agradecí. Era algo real y fundamentado, a diferencia de la ilusión en la que había estado viviendo durante meses. No me subí a mi auto de inmediato. En cambio, me quedé en la acera, mirando el brillo de neón que se reflejaba en el pavimento mojado, tratando de procesar lo que acababa de suceder. Ella lo admitió. Unos meses. Esas palabras todavía resonaban en mi cabeza, dando vueltas una y otra vez como un disco rayado. Había pasado mucho tiempo dudando de mí mismo, convenciéndome de que simplemente estaba siendo paranoico, que yo era el problema. Pero al final, siempre había tenido razón. Lillian me había estado mintiendo en la cara. Cada noche, cada excusa desdeñosa, cada sonrisa falsa. Y dejé que sucediera. Una risa amarga escapó de mis labios. No, no había dejado que sucediera. Había confiado en ella. Y esa confianza no había sido más que un arma que usó contra mí. Mi teléfono vibró. Ya sabía quién era incluso antes de mirar. Lillian. Conrad, por favor, hablemos. Otro zumbido. Lilia, ¿dónde estás? Por favor, déjame explicarte. ¿Explicar qué? ¿Que había desperdiciado casi una década de matrimonio por un tipo llamado Marsal? ¿Que ella venía a casa conmigo todas las noches después de estar con él? ¿Que cada vez que me besaba, me tomaba la mano, me decía que me amaba, todo era mentira? Cerré los ojos con fuerza y agarré el teléfono con tanta fuerza que pensé que podría romper la pantalla. Necesitaba espacio. Sin pensarlo dos veces, silencié mi teléfono, me subí a mi auto y conduje. No fui a casa. La idea de entrar en esa casa, nuestra casa, me parecía insoportable. Entonces, en lugar de eso, me encontré entrando al estacionamiento vacío de un restaurante abierto las 24 horas. Un lugar en el que no había estado en años. Solía venir aquí en la universidad, cuando Lillian y yo éramos solo unos niños, sentados en estas mismas mesas a las 2 de la madrugada, soñando con el futuro. Divertí. Me deslicé en una mesa cerca de la ventana, mirando fijamente el menú laminado frente a mí. No tenía hambre, pero necesitaba un lugar donde sentarme. Pensar, para dejar que el peso de la noche se asiente. Se acercó una camarera. ¿Qué puedo ofrecerte, cariño? La miré, parpadeando. Solo café. Ella me lanzó una mirada de complicidad, la clase de mirada que pone la gente cuando se da cuenta de que has pasado por algo. ¿Noche dura? Dejé escapar un suspiro. Sí. Ella asintió, como si entendiera, y luego se fue a buscar mi café. Miré por la ventana, mis pensamientos daban vueltas. ¿Y ahora qué? ¿Fue este el fin de mi matrimonio? ¿Fue esto realmente todo? Una parte de mí todavía quería creer que quedaba algo por salvar, que podríamos arreglarlo.
que había alguna explicación que no había considerado. Pero otra parte de mí, la parte que había sido ignorada durante demasiado tiempo, lo sabía mejor. Lilian no lamentaba haber hecho trampa. Lamentaba haber sido atrapada. Y eso fue algo completamente diferente. Envolví mis manos alrededor de la taza de café caliente cuando la realidad de mi situación se hizo evidente. Tenía que tomar una decisión, y esta vez no iba a ser su elección. El café se había enfriado. No lo había tocado en casi 20 minutos. Solo miraba los patrones arremolinados de crema en la superficie. Mi mente era un lío, repitiendo cada momento de la noche una y otra vez, tratando de encontrarle sentido. Lilian había admitido el asunto. Eso debería haber sido suficiente. Lo suficiente como para hacerme alejarme sin dudarlo. Lo suficiente como para odiarla. Pero no sentí ira. Todavía no. Lo que sentí fue un vacío. Del tipo que se cuela cuando algo que alguna vez tuvo significado de repente se vuelve vacío. Mi teléfono estaba boca abajo sobre la mesa, pero podía sentirlo zumbando contra la superficie. No tuve que comprobar para saber quién era. Ella no había terminado conmigo y yo no había terminado con ella. Todavía no. Exhalé lentamente. Luego tomé mi teléfono y le di la vuelta. 12 llamadas perdidas. 9 mensajes sin leer. Los hojeé. Mi pecho se oprimió. Lilian. Conrad, por favor contesta.